Libro, Osvaldo pareciera haber regresado a su etapa auroral y aquí nos cuenta en la introducción que en realidad se trata de narraciones antiguas que él ha retocado como si fuera uno de esos que arreglan los cuadros, ¿no es cierto? Ahora, tú haces aquí la aclaración, Osvaldo, que se trata de un libro de tu primera época. Cuéntanos el origen, porque es un poco novedoso, lo cuentas tú aquí en el libro. Cuéntaselo a los... Bueno, siempre he escrito. Para mí la creación significa uno de los más exquisitos placeres. Pero no siempre lo que escribo me parece que se debe publicar. En esto ejercito una autocrítica muy estricta. Más o menos a fines de la década del 50 y comienzo del 60, en mi casa tenía una serie de manuscritos que había desechado y que no sabía por qué no los publicaba. Llegó mi hermano Juan, más conocido en Arequipa con el nombre de Lolo, que es un sociólogo, abogado, y me dijo: todos estos manuscritos me los llevo a Arequipa. Y yo me había olvidado por completo. Se los llevó. Se los llevó. El año pasado me dio la sorpresa de entregarme esos manuscritos, son como 700 páginas. Las había ordenado, las había encuadernado. Cuando había la necesidad de que me dijo Lumbreras, me invitó para que le diera unos relatos, yo todavía no tenía preparado ninguno. Y recordé pues esos manuscritos, estas 700 páginas, y de ahí extraje 4 relatos, ¿no? ¿Cuáles eran tus preocupaciones en ese momento cuando escribiste originalmente estos libros? Bueno, ahí en esos relatos se pueden ver algunos rasgos que aparecen en Octubre no hay milagros. Son escenas o estaciones de un contenido político, ¿no? El último relato, que es El Triunfo, no es más que un salto de los inocentes a El escarabajo y el hombre. Es un relato intermedio. No, estos relatos que me trajo mi hermano no tienen fecha, pero leyéndolos me parecen que es un relato que une los inocentes con El escarabajo y el hombre. Siempre en tus libros hay un filón autobiográfico y en este caso participaste en esa gesta del pueblo arequipeño, sí, en contra de la dictadura de Odía. Claro, eso también. ¿Qué tareas te asignaron? ¿Eso está controlado? No, eso también lo señalo en Los Eunucos Inmortales, ¿no? Yo me integré a grupos que se formaban, estuve a un lado y en otro lado, ¿no? Fue una rebelión armada contra la dictadura de Odría, ¿no? Que además nació, creo, en el Colegio Independencia Americana, ¿no? En el colegio, ahí lo explico en el primer relato, ¿no? Por otra parte, yo creo que todo escritor parte de una experiencia personal. En mi caso, yo tengo 2 fuentes indispensables para mi creación. Mi experiencia vital, existencial, y mi experiencia cultural. Es decir, ahí en mis libros está parte de mi vida y también, ¿no?, las influencias que he recibido de grandes escritores, ¿no? César Atahualpa Rodríguez dice un verso: soy un hombre del sur con la cabeza encrenchada de relámpagos. Yo no he nacido peruano, he nacido arequipeño. Sí. El haber ser arequipeño te ha dado una manera particular de ver el mundo y te ha dado una manera particular de escribir. Bueno, en realidad yo he nacido en Arequipa por casualidad. Ajá. Mis padres nacieron en Tacna, cuando Tacna estaba bajo la dominación chilena. Ellos tuvieron una niñez y juventud bajo una verdadera dictadura de un país de ocupación. Cuando vino el plebiscito, antes del plebiscito, mi padre se fue a Bolivia, y en Bolivia trabajó en la legación peruana.
Y mi madre se quedó en Tacna, pero tuvo que salir, porque en la noche la tropa chilena se quitaba el uniforme y era una verdadera turba, ¿no?, que atacaba la casa de peruanos. Y cuando iban a atacar una casa, le ponían una cruz con alquitrán y la familia tenía que salir. Así que mi mamá, mi abuela, su hermana, su hermano, de la noche a la mañana tuvieron que cerrar la casa e irse. Y a Arica, en Arica había un barco que había puesto el gobierno de Leguía, y del tren a la estación los chilenos habían formado como un callejón oscuro y les tiraban pues con sacos de harina, de carbón, ¿no? Llegó a Arequipa, mi padre vino de Bolivia y se casaron en Arequipa y radicaron en Arequipa, ¿no? Y acá hay una cosa muy extraña, ¿no?, que me duele mucho decirlo, ¿no? Mi padre fue un hombre que murió sin patria, porque el ideal que formó en su niñez, en su juventud, era el Perú. Era una adoración al Perú. Pero cuando llega a Arequipa, por su dejo chileno, por sus costumbres chilenas, ¿no?, la gente le dio el mote de el chileno. Y eso era terrible. Y es terrible. Y es bastante terrible eso. Entonces yo creo que mi padre murió sin patria, ¿no? Este dolor, este sentido, en cierta forma yo lo expreso en mis libros. En Los eunucos inmortales digo que mi patria es el rostro de la gente que amo. Es una buena definición, ¿no? Sí. Por eso mismo yo escribo para el Perú. Yo no escribo por afuera. A mí no me interesan los concursos extranjeros, ni tampoco las editoriales. Como decía el maestro Washington Delgado, yo construyo mi país con palabras. Con palabras, claro. Ahora veo con mucho, no sé qué palabra decir, sí, tristeza, ¿no?, que muchos jóvenes escritores están encandilados para escribir para lectores de afuera. El marketing, pues, El marketing, ¿no? Entonces, la carrera de un escritor no debe estar sujeta al marketing. Un verdadero escritor, como decía Rilke, ¿no?, es alguien que tiene una necesidad imperiosa de escribir